Pues ya lo adelantaban, esta madrugada, hace apenas unas horas, se aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto de los cambios en materia judicial. Fueron 359 votos a favor, 135 en contra, 0 abstenciones. Sin embargo, bueno, pues esto se dio en una sede alterna debido a los bloqueos que se estuvieron dando por parte de manifestantes, trabajadores del Poder Judicial en la sede de San Lázaro. Empiezan también ya las quejas en torno precisamente a esta sede alterna, como señalando si fuera una falta al proceso legislativo. Sin embargo, bueno, pues se verá hacia adelante. Lo que realmente llama la atención son el tema de las suspensiones. Yo quisiera preguntarle ¿cómo van a enfrentar el riesgo de que se haya caído o no en desacato? Porque de hecho ya en las últimas horas se envió una nueva suspensión para recordar que no se podía continuar con el proceso legislativo. Sin embargo, bueno, pues se estrena hoy también, o estas horas, la mayoría calificada de Morena y partidos aliados sobre la oposición en torno a lo que se quiera o no con los cambios del Poder Legislativo. ¿Cómo van a enfrentar el riesgo en torno a no caer en desacato y a que no se vaya a futuro a alegar que hubo un desaseo en los procesos legislativos? Pues es parte de un proceso de transformación, de cambio, que siempre genera inconformidad, reacciones. De ahí viene, repito, la palabra, el término reaccionario. Es que cuando hay una acción transformadora, pues hay una reacción. Hay un grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial y no tienen ningún fundamento, ni moral, ni legal, ni político. No tienen fundamento moral porque es de dominio público. La mayoría de los mexicanos sabe de que impera la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros, sí, con honrosas excepciones, pero la mayoría representan a las mafias del poder económico y también del crimen organizado. ¿Cómo defender la corrupción? Y he dicho, y voy a seguir repitiendo, que es entendible, no aceptable, el que defiendan privilegios. Ahí vemos al señor Diego Valadez, a ver si lo pones, defendiendo al Poder Judicial. Lo entiendo, lo comprendo, porque él pues no fue electo por el pueblo. A él lo nombró Salinas y duró como ministro 7 meses, y luego Zedillo le otorga una pensión vitalicia de 250,000 pesos mensuales. Lleva 30 años recibiendo una pensión de 250,000 pesos mensuales. Más, como es famoso, que no quiere decir que sea inteligente o que el ser famoso sea sinónimo de ser honesto, recibe otro tanto de la UNAM, que es de lo más lamentable. Además, tomando en cuenta lo que gana un maestro de asignatura, él gana también 250,000 pesos mensuales en la UNAM, pero también cobra en la Universidad de Sinaloa. Pero como es eminencia, es miembro del Colegio Nacional y también cobra. ¿Cómo no va a defender sus intereses fingiendo, simulando de que le importa mucho el Estado de Derecho? No, le importa el Estado de chueco, de cohecho. Pero así como él, otros, ya sea porque participan en la corrupción, en la red de componendas, de complicidades que existe en el Poder Judicial, o por cuestiones ideológicas, por conservadurismo, porque les caigo mal o les caen mal los plebeyos, porque son también muy clasistas los conservadores, ya lo hemos dicho muchas veces, y racistas, pero no tienen razón, repito, moral, legal. La Constitución es muy clara, las leyes. Primero inventaron lo de la sobrerepresentación. Aguilar Camín se fue de vacaciones, un intelectual orgánico, pero también es comprensible que esté enojado porque recibía dinero de los anteriores gobiernos. Ahorita vamos a poner cómo se llevaba con Carlos Salinas, cómo le ponía don Carlos, ayúdenos, y el dinero que recibía. Entonces, ese está muy enojado porque ya no existe esa corrupción, porque estamos en un proceso de transformación en el país que urgía, porque estaban destruyendo a México. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una transformación, y sí, radical, entendiendo que la palabra radical viene de raíz.
arrancando de raíz los privilegios, la corrupción. Y claro que esto molesta y se sienten afectados en sus intereses porque pierden privilegios, pero todos debemos de poner por delante, por legítimos que sean, nuestros intereses personales. Siempre tenemos que pensar en el interés general, en el interés colectivo, en el interés del pueblo, en el interés de la nación, en mantener en alto la moralidad para que continúe la fama de nuestro gran país, México. Voy a tu pregunta, o sea, sobre estos recursos de amparo, ¿qué validez tienen? Pues ninguna validez, es lo mismo, es una intromisión desesperada, un exabrupto. ¿Cómo una juez va a detener, con qué fundamento legal detiene un proceso en el Poder Legislativo? ¿Cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo? ¿Para qué es el Poder Legislativo? Para elaborar leyes, y es muy claro de que tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo se establece que es una facultad del Congreso reformar la Constitución y que la Ley de Amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional. Bueno, hay tesis sobre eso, jurisprudencia, pero ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad. Pues no va a suceder nada, no está sucediendo nada, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado. Ayer se manifestaron muy pocos, y qué bien que se manifiesten y que hoy vuelvan, y mañana y pasado. Y ayer, imagínense, los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga sin ningún fundamento legal. ¿Apoyaría que sea sin remuneración? Con goce de sueldo, porque cuando hay una huelga en una empresa, los trabajadores, después de hacer un procedimiento ante tribunales laborales, presentan un escrito, un emplazamiento a huelga. Hay todo un procedimiento que establece la ley y puede llegarse a una conciliación entre las partes, hay prórrogas, y ya, si no hay opción, pues se declara la huelga, pero a partir de ahí ya no se cobran salarios. ¿Apoyaría, presidente, que permíteme, se haga es que esto es muy interesante. sin remuneración? Sí, no se cobran los salarios. Tan es así que cuando se levanta la huelga, cuando se llega a un acuerdo, uno de los puntos de la negociación es se pagan los salarios completos o una parte. Así es, se sabe. Pero estos señores, que son los principales, deberían ser los principales guardianes, defensores de la Constitución, de las leyes, no hacen nada de eso. Sin ningún fundamento legal declaran que están en huelga. Yo aquí abro un paréntesis y diría que hasta descansa uno, porque es parte de mi experiencia cuando estuve en la oposición y las cosas eran distintas. Entonces había el bloque PRI-PAN mayoritario. Esto de que cambian la sede, todas las reformas privatizadoras que se aprobaron en el tiempo del periodo neoliberal por el PRI, por el PAN, se aprobaron en sedes alternativas, en Banamex, en la madrugada. Nada más que todo eso se olvida. No vamos a escuchar a Azucena Urestegui hablando de eso, ¿no? O al propio Ciro, López Dóriga, Lore de Mola. No. Eso les olvidó. ¿Cómo aprobaron la llamada reforma educativa? La aprobaron en San Lázaro. No. ¿Cómo aprobaron la reforma privatizadora en materia energética? Lo mismo, una sede alterna. Nada más que ahora se convirtieron en paladines de la legalidad, de modo que están saliendo muy bien las cosas. Y les decía que cuando estábamos nosotros luchando en favor del pueblo, en contra de esas reformas, que en realidad eran contrarreformas, porque todas esas reformas aprobadas por el PRI y el PAN en el periodo neoliberal, todas fueron en contra del pueblo de México y a favor de una minoría rapaz, los mismos que ahora no quieren estos cambios. Bueno, pues cuando tenían mayoría los conservadores, y era una aplanadora, y nosotros éramos oposición, recuerdo de que yo me preocupaba mucho cuando iniciaban los periodos ordinarios de sesiones, porque ahí venían las reformas a la Constitución, todas en contra del pueblo, y descansaba cuando se terminaba el periodo ordinario,
y iniciaba el periodo de receso, el extraordinario, ya sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. Era un descanso porque mientras estuviesen reunidos ellos, estaban en espera de que les enviaran, ni siquiera del gobierno, sino del bloque de mandones de la oligarquía, las reformas, incluso del extranjero, porque en ese tiempo la agenda política y la agenda del legislativo ni siquiera se definía en México. Era lo que enviaban los organismos financieros internacionales y que se aplicaba en todos los países del mundo, las llamadas reformas estructural, la privatización del petróleo, la privatización de la industria eléctrica, la privatización de la educación, la privatización de la salud, el congelamiento de los salarios. Entonces, una corte así, cuando menos nos va a dar la tranquilidad, una corte que está en huelga, de que no van a tomar decisiones en contra del pueblo, y los jueces y los ministros pues ya no van a estar liberando a delincuentes ni van a estar dándole la razón a los potentados, porque en los hechos, en la realidad, ellos no imparten justicia en beneficio del pueblo. Ellos están defendiendo a los grupos de intereses creados. Entonces, no hay razón para preocuparse. Yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial y que no se olvide de lo que se trata es de que el pueblo elija a jueces, a magistrados, a ministros. ¿Cómo se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente? Es lo mismo. Y para que uno pueda ser candidato necesita uno reunir requisitos. Lo que se busca es, vamos a que los abogados con requisitos que están establecidos como se está planteando, pues tienen que ser abogados. Imagínense ese muchacho que dice, este niño, este joven, dice, si no sabemos escoger nuestra pareja o no saben escoger a su pareja, ¿cómo van a poder escoger a un juez? Y el otro que dice, van a llegar delincuentes. Ay, hermanito, mi primo hermano, si supieras. No van a llegar, lamentablemente ya están ahí. Bueno. La pregunta, presidente, que le estaba haciendo, perdón, es si usted apoyaría la propuesta de que si se van a huelga o si están en huelga, no haya remuneración en el tiempo que lo está. Y por otro lado... No, eso lo resuelven ellos. O sea, yo a lo que voy es que cada vez muestran más el cobre. Si yo ya ni debería de estarles recomendando nada, ganan 4 veces más que yo ya les estoy dando consejos. No, es que todo eso que están haciendo es ridículo. Están degradando la institución que representan. Ojalá respiren profundo, se tranquilicen, se serenen, porque además cuando uno lucha por convicciones, por causas justas, uno no puede claudicar. Vamos a suponer, como los mismos abogados dicen, aceptando sin conceder, que bloqueen, que se lleve más tiempo. Pues no va a cambiar nuestra postura, que es la postura de la mayoría de los mexicanos. Pero ya en el caso muy remoto de que logren convencer a millones de mexicanos, que no se vio, porque el pueblo es muy responsable, muy sensato, no se van a poder manipular a tanta gente. Pero vamos a suponer que se llenan las calles y se bloquean todas las sedes, gran movilización, y no se pudo. Pues ya cumplimos. Yo ya me voy en poco más de 20 días y me voy con mi conciencia tranquila, porque ya se llevó a cabo la reforma al Poder Ejecutivo, ya se llevó a cabo la reforma al Poder Legislativo, porque la gente votó para que siga la transformación. Por eso hay mayoría de diputados, de senadores. Es necesaria, justa y necesaria la reforma al Poder Judicial. Los hombres más influyentes en lo económico, en lo político, los medios. Es que escucha uno la radio, ve uno a la señora Azucena o a cualquiera de los comentaristas, todos en contra. Es una campaña no más extensa o intensa que la que viene desde hace un año, pero le siguen Radio Fórmula, todos, las televisoras. No pasa nada. Además, al mismo tiempo hay movimientos estudiantiles
Esos fueron ignorados ayer por los medios convencionales, pero hubieron marchas defendiendo la reforma judicial en varios estados. Pero me gustó mucho, por ejemplo, que salieron jóvenes en Veracruz a favor de la reforma, y muchos en todos los estados. Y creo que mañana va a haber otra movilización, nada más que cuiden que todo sea pacífico, respetuoso. Presidente, con estos bloqueos y con el tema de las suspensiones o recursos legales, ¿no observa que pudiera haber un riesgo de que se pueda no aprobar, al menos antes de que usted se vaya, esta reforma al Poder Judicial? No, pero eso es un asunto de tiempo, de procedimiento. No, lo importante es que se aprueben. No importa si no es en su sexenio. Sí, pero no hay por qué atrasarlas. Si los legisladores, si el Poder Legislativo, de acuerdo a sus procedimientos, decide hacerlo ya, pues como sucedió anoche o hoy en la madrugada. Entonces no tendrán efecto los recursos legales y el gobierno hará algo en contra de estas. Sí, si votaron en contra. Sí, decían que con reservas para evitar el desacato, eso dijeron la oposición. Sí, para evitar el desacato de la jueza y el juez. Sí. Bueno, el juez todavía sería si se pasa. Pero es que eso no es serio. Mire, hasta en abono al abogado Valadez, eso de la jueza, miren lo que él puso, a pesar de la polémica y a pesar de que él está en contra de la reforma, miren lo que puso sobre la manera en que se está extralimitando esta jueza y el juez, que también prohíbe que pase a las legislaturas locales la reforma en caso de ser aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tiene que ir a los congresos locales y tiene que obtener cuando menos la mitad más uno de aprobación en los congresos locales. Tienen que ser 17 estados, porque si no, no puede hacer reforma constitucional. Esa resolución, hablando de la jueza y del juez, es un hecho inédito y sin fundamento jurídico. La defensa de la independencia judicial no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la Constitución y en la ley. Presidente, en estos días usted también celebraba que Estados Unidos ya no se había pronunciado, ya no había emitido opiniones en torno a la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, ayer el embajador Ken Salazar de nuevo hace algunas declaraciones, ahora un tanto, pues pudiera ser más elevadas, porque asegura que si no se hace bien la reforma al Poder Judicial, podría ocasionar muchísimo daño en la relación de ambos países, que incluso él asegura que no lo menciona como embajador, sino por todas las preocupaciones que le han llegado de personas que sí quieren algo mucho mejor para Estados Unidos y México en torno a este tema. Va a seguir opinando. Sin comentario. Uno es dueño, ¿no?, de su silencio también. Entonces, sin comentario. Obviamente va a continuar con esta idea de no tener un diálogo con él por este tipo de expresiones. Ya hablamos. En su momento está muy claro, ya se entendió. Nada más recordar, México es un país independiente, soberano. Nada más. También porque esto va acompañado de algunos anuncios en torno a que se frenan inversiones en México precisamente por el avance de la reforma. O sea, va de la mano. No pasa absolutamente nada. México, lo acaban de decir, es de los países más atractivos para la inversión por muchas razones, porque tenemos a los mejores trabajadores del mundo. Los mexicanos son los mejores trabajadores del mundo.